Hola a todos, mi nombre es Javier y hoy vamos a hablar de lo que es el ANOVA de un factor. Muy bien, hoy les daré a conocer sobre un tema estadístico en el cual hablaremos del ANOVA de un factor. El ANOVA de un factor, o también llamada ANOVA unifactorial o one weight, ANOVA en inglés, es una técnica estadística que señala si dos variables, una independiente y otra dependiente, tienen una relación en base a si las medias de las variables dependientes son diferentes en las categorías o grupos de la variable independiente. Es decir, señalar si las medias entre dos o más grupos son similares o diferentes. ¿Cómo usar el ANOVA de un factor? Usamos el ANOVA de un factor cuando queremos saber si las medias de una variable son diferentes entre los niveles o grupos de otra variable. Por ejemplo, si comparamos el número de hijos entre los grupos o niveles de clase social, los que son clase baja, clase trabajadora, clase media alta y clase alta. Es decir, vamos a comprobar mediante ANOVA si la variable número de hijos está relacionada con la variable clase social. Concretamente, se analizaría si la media del número de hijos varía según el nivel de clase social a la que pertenece la persona. Aunque por usar esta ANOVA tenemos ciertas condiciones. Aquí les he listado 4 principales. La primera, que un ANOVA de un factor solo se relacionan dos variables, es decir, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente es cuantitativa o escalar y la variable independiente es categórica, lo mismo que decir nominal u ordinal. Se pide que las variables sigan la distribución normal, aunque como siempre esto es difícil de cumplir en investigaciones sociales. También que las varianzas, es decir, la desviación típica al cuadrado de cada grupo de variable independiente, sean similares, fenómeno que se lo conoce como homoscedasticidad. Aunque eso es lo ideal, en realidad cuesta de cumplir e igualmente se puede aplicar un ANOVA. ¿En qué se basa la ANOVA de un factor? Muy bien, el ANOVA de un factor compara las medias de la variable dependiente entre los grupos o categorías de variables independientes. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, comparamos la media de la varianza de número de hijos, según el grupo de categoría de la variable, que es clase social. Si las medias de la variable dependiente son iguales en cada grupo o categoría de la variable independiente, los grupos no difieren en la variable dependiente. Por tanto, no hay relación entre las variables. Pero, en cambio, si en el siguiendo con el ejemplo, si las medias del número de hijos son diferentes entre los niveles de clase social, es que existe la posibilidad de que las variables están relacionadas. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las hipótesis o hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son una afirmación que se hace sobre uno o más características de una población. Además de que existen dos tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, que se representa con la H sub 0, y la hipótesis alternativa, que se representa con la H sub 1. Por lo general, la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador. Tenemos que la hipótesis nula representa la igualdad o homogeneidad, o lo mismo que decir que todas las medias son iguales. Mientras que una hipótesis alternativa representa la variabilidad o que al menos una de las medias es diferente. En pocas palabras, la hipótesis nula representa la homogeneidad y la hipótesis alternativa la variabilidad. El valor P. El valor P es la probabilidad que indica una media de la evidencia dada por la muestra en contra de la hipótesis. Entre menor sea el valor P, mayor será la evidencia en contra de la hipótesis nula.
Aquí unas reglas simples. Si el p-valor es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Ahora, si el p-valor es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula. Muy bien, una vez dicho eso, cuando rechacemos una hipótesis nula, se concluye que la hipótesis alternativa está en lo correcto. Mientras que cuando aceptamos la hipótesis nula, se sugiere que esta hipótesis nula puede ser correcta. Se sugiere. Son términos que se deben usar al momento de concluir nuestro ejercicio. Muy bien, ahora vemos lo que son algunos conceptos básicos, como por ejemplo, lo que es un factor significativo, cambio significativo y diferencia significativa. Un factor significativo es un factor que genera cambios importantes en la variable de respuesta. Es decir, su ausencia o el moverse entre sus niveles produce cambios significativos en la variable de respuesta. Ahora, ¿qué es un cambio significativo? Es un cambio que es improbable que se deba al azar. Y una diferencia significativa es la diferencia que es improbable que se deba al azar. Veremos lo que es el error tipo 1 y tipo 2. Un error tipo 1 es el error que se comete al rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. El error tipo 2 es un error que se comete al no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Aquí unos ejemplos, teniendo el error tipo 1 a la izquierda y el error tipo 2 a la derecha. Tenemos como hipótesis nula, el fertilizante no aumenta el rendimiento. Y como hipótesis alternativa, el fertilizante sí aumenta el rendimiento. Como sabemos, una hipótesis nula representa la homogeneidad y la hipótesis alternativa una variabilidad. Entonces, en el error tipo 1, se comete un error de tipo 1 al concluir que el fertilizante sí aumenta el rendimiento, cuando en realidad el fertilizante no aumenta el rendimiento. Estaríamos cometiendo un error de tipo 1. Entonces, un error de tipo 2, siguiendo el mismo ejemplo, que hipótesis nula, el fertilizante no aumenta el rendimiento, y la hipótesis alternativa, que el fertilizante sí aumenta el rendimiento. Se comete un error de tipo 2 al sugerir que el fertilizante no aumenta el rendimiento, cuando en realidad el fertilizante sí aumenta el rendimiento. En ese caso estaríamos cometiendo un error de tipo 2. Tenemos una diferencia entre una muestra dependiente y una independiente. Las muestras dependientes son mediciones variadas de un conjunto de elementos, mientras que las muestras independientes son mediciones realizadas en dos conjuntos de elementos distintos. Ahora, una prueba de contraste de normalidad. Son métodos que analizan numéricamente si los grupos tienen distribuciones normales. Tenemos la prueba de Shapiro y la de Kolmogorov, con corrección de Lilliefors. Por lo general, la prueba de Shapiro-Wilk se usa cuando n es menor o igual a 50. Y la de Kolmogorov se utiliza cuando la muestra es de mayor a 50 datos. Además, cuando una muestra es menor a o igual a 50, la prueba de Shapiro-Wilk es más potente que la prueba de Kolmogorov. La prueba de Kolmogorov, con correlación de Lilliefors, es más potente que la prueba original. Aunque, si el tamaño de la muestra es grande, como por ejemplo n mayor o igual a 30, el teorema del límite central sugiere que la media muestral tiene una distribución aproximadamente normal. Aproximadamente. Cuando las muestras son muy sesgadas o existen valores atípicos, se necesita un tamaño de muestra de unos 50. Muy bien, una vez dados estos conceptos básicos, nos dirigiremos a lo que son los ejemplos de la ANOVA de un solo factor en el programa de SPSS. Si no tienen el programa les está dejando en la descripción un enlace de cómo descargar e instalar el programa. Bueno, una vez dicho eso, procederemos con el ejemplo. La siguiente tabla muestra la concentración de hemoglobina en la sangre de 40 truchas. Las truchas se dividieron al azar en 4 grupos de 10, como tenemos aquí en la tabla, y se trasladaron a criaderos diferentes. En cada criadero se añadieron dosis diferentes de sulfameracina por cada 50 kilogramos de comida.
En concreto, 0 gramos, 5 gramos, 10 gramos y 15 gramos. Las mediciones de hemoglobina se realizaron después de 30 días. Realizar un análisis de varianza. Entonces procederemos a nuestro SPS. Muy bien amigos, ya estoy en el programa SPS Statics y tenemos los datos ya colocados. En esta columna tenemos las dosis de sulfameracina y en esta la hemoglobina. Entonces procederemos a hacer los cálculos. Cabe mencionar que siempre que vamos a realizar una ANOVA, no basta solo con el ANOVA. Esto quiere decir que también hay que probar los supuestos de normalidad y homeostasidad. Y además, dependiendo del diseño experimental, en este caso tenemos uno simple, esto se puede hacer antes o después. En este caso, como dije, este es uno simple, se puede realizar antes. Entonces, para probar los supuestos de normalidad, probaremos si los datos de cada grupo tienen una distribución normal. Para esto, ¿qué prueba de normalidad, de contraste de normalidad deberíamos usar? Recordando las definiciones, la prueba de Shapiro se usa cuando el tamaño de la muestra es menor o igual a 50. En este caso tenemos un tamaño de muestra de 40, así que cumple lo que nos dice la definición. Utilizamos la prueba de que es de Shapiro. Ahora, una vez mencionado esto, procederemos a hacer lo que es las hipótesis. Como lo habíamos mencionado antes, lo primero que vamos a probar son los supuestos de normalidad. Si existe una normalidad entre estos grupos. Entonces, sabiendo que se analizan los grupos, si tienen distribuciones normales, plantearíamos la hipótesis nula como los grupos tienen distribuciones normales. Y la hipótesis alternativa, los grupos no tienen distribuciones normales, usando como referendo un nivel de confianza del 95%, que esto nos daría como un alfa de 0,05. Bueno, una vez realizadas nuestras hipótesis, procedemos a realizar el ejercicio. Entonces, nos dirigimos a la pestaña de analizar, a estadísticos descriptivos, explorar. Aquí ingresamos nuestras variables, hemoglobina a lista de dependientes y dosis a lista de factores. En estadísticos no hacemos nada, dejamos eso como está. En gráficos desactivamos, no queremos diagramas y activamos esta casilla, gráficas de normalidad con respuestas. Le damos a continuar, el resto de opciones no hacemos nada y le damos en aceptar. Entonces esperamos un momento a que cargue y aquí tenemos. Vamos hasta esta tabla que dice prueba de normalidad. Esta es la que nos interesa. Como vemos aquí, el valor de significancia o valor P también, recordando que nuestro nivel alfa es de 0,05. Muy bien, ya tenemos aquí la prueba de normalidad. Podemos apreciar el valor P, ninguno va por debajo del valor de alfa, que es 0,05. En todos los grupos el valor P es mayor a 0,05. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que todos los grupos tienen distribuciones normales. Muy bien, una vez de haber comprobado la prueba de normalidad, en que se sugiere que los grupos tienen distribuciones normales, ahora realizamos lo que es la homogeneidad de varianza. Se analiza si las varianzas de los grupos son homogéneas, se usa la prueba de Leven y como hipótesis tenemos hipótesis nula, las varianzas de los grupos son homogéneas. La hipótesis alternativa, las varianzas de los grupos no son homogéneas. Nos dirigimos hacia el programa para probar esto. Una vez en el programa, nos dirigimos a la parte de analizar, estadísticos descriptivos, explorar, a gráficos, activamos esto, y en esta parte, dispersión versus nivel con pruebas de Leven.
Aquí le damos en no transformados, en continuar y aceptar. Esperamos un momento a que esto aquí cargue. Muy bien, una vez que haya cargado, buscamos lo que es la prueba del event y aquí está. Vemos el nivel de significancia que está, sabiendo que nuestro alfa es de 0,05, podemos observar que son mayores. Nos basamos en esta. Entonces, por este resultado vamos a sugerir que las varianzas son homogéneas. Muy bien, ahora veremos lo que es ANOVA de un factor. Se analiza si el factor tiene algún efecto sobre la variable. Como hipótesis tenemos la hipótesis nula, el factor dosis no es significativo, o lo mismo que decir que todas las medias de los niveles de factor dosis de sulfameracina son iguales. Y como hipótesis alternativa, el factor dosis de sulfameracina es significativo. O también como decir al menos que una de las medias de los niveles del factor dosis sulfameracina es diferente. Procedemos a hacer el ejercicio para ver cuál es el resultado correcto. Muy bien, una vez en el programa nos dirigimos a la parte de analizar, a modelo lineal general, univariado, transferimos las variables, sabiendo que dos de sus sulfameracina es la factor y la hemoglobina, la variable dependiente. Entonces, vamos a gráficos, transferimos la dosis de sulfameracina al eje horizontal y aquí le damos en añadir. Luego en continuar, entramos a post hoc, seleccionamos la dosis de sulfameracina para la prueba post hoc y aquí seleccionamos Tukey. Le damos en continuar, en guardar, le damos a no estandarizados, en residuos no estandarizados, le damos en continuar, vamos a opciones, seleccionamos estadísticos descriptivos, prueba de homogeneidad y gráficas de dispersión versus gráficas de niveles. Le damos a continuar y en aceptar. Bueno, aquí tenemos nuestros resultados. Aquí podemos ver lo que son se muestran las medias y las desviaciones estándar de todos los grupos. Y en esta tabla, con este valor en específico, vemos que el valor P es mayor a 0,05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula, se sugiere que las varianzas de los grupos son homogéneos. También podemos revisar esta. Por ejemplo, vemos que la dosis de sulfameracina, el valor P es menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, concluimos que el factor dosis sulfameracina es significativo y que al menos una de las medias de los niveles del factor de dosis de sulfameracina es diferente a las demás. Para determinar las medias específicas que son significativamente diferentes se usa la prueba de comparación múltiple de Tukey. Entonces, en la prueba de comparación múltiple de Tukey, que está un poco más abajo, que es en este caso esta, vemos que las medias que están en la misma columna, es decir, estas, forman un subconjunto homogéneo, es decir, cualquier par de ellas no son significativamente diferentes. La media con grupo 0 de sulfameracina es significativamente diferente a las demás. Las demás medias del grupo 5, 10 y 15 de sulfameracinas no son diferentes. Tenemos que la media de 0 gramos es significativamente diferente, mientras que las de 15, 10 y 5 no lo son. Ahora, si no nos ha quedado claro, por aquí tenemos una gráfica, aquí está, en la cual podemos ver que de 0 gramos a 5 hay una gran diferencia
en una escala ascendiente, mientras que de 5, 10 y 15 vemos una escala descendente, pero con muy poca diferencia. Gráficamente podemos llegar a la misma conclusión de que 0 gramos es significativamente diferente al resto. Entonces se determina que el grupo con 0 gramos de sulfameracina es significativamente diferente a los demás. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. No olviden darle manito arriba si les ha gustado, suscribirse y adiós. One thing.